Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, apoyándonos en el gran trabajo de Michel Rolf Trujol. Vamos a intentar entender cómo es posible que uno de los sucesos más radicales de la historia acabara siendo silenciado de forma sistemática. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la única revolución de esclavos que triunfó, que tuvo éxito en toda la historia, sea prácticamente un fantasma? Fue un acontecimiento que, literalmente, sacudió los cimientos del mundo. Y sin embargo, si abrimos un libro de historia universal, apenas aparece. Es un misterio que vamos a intentar desentrañar. Bueno, pues empezamos. Primera parte. Un fantasma en la historia. Vamos a sumergirnos en este rompecabezas y a buscar las pistas que explican este silencio tan profundo. A ver, pensemos en esto un segundo, porque es clave. A lo largo de los siglos ha habido muchísimas, innumerables revueltas de esclavos. Pero la de Haití, esa es otra historia. Es que es la única en toda la historia que consiguió llegar hasta el final, crear un Estado-nación independiente. Estamos hablando de que en 1804 no solo acabaron con la esclavitud, sino que echaron de allí al poder colonial francés. Una auténtica proeza. Y aquí está el meollo de la cuestión. No fue una simple revuelta local, ¿eh? Para nada. Esto fue un terremoto que sacudió los pilares sobre los que se asentaba el mundo del siglo XVIII. O sea, mientras en América y en Francia se llenaban la boca con la palabra libertad, en Haití la estaban llevando a la práctica de la forma más radical que se podía imaginar. Y claro, para muchos, eso era aterrador. Vale, para poder entender por qué se hizo el silencio tenemos que dar un paso atrás y ver cómo pensaba la gente de la época. En concreto tenemos que analizar su idea de lo que significaba ser un hombre. Los pensadores de la Ilustración, ya se sabe, estaban fascinados con su concepto de hombre, un ser definido por la razón, la libertad, la civilización, el protagonista de la historia, vaya. El problema, y es un problema enorme, es que esa definición que ellos vendían como universal, en realidad era de todo menos universal. Era muy específica y, como vamos a ver ahora, peligrosamente excluyente. Esta tabla lo deja clarísimo. A un lado, el hombre de la Ilustración, razón, libertad, civilización, el sujeto de la historia, y al otro, el esclavo africano, que era, literalmente, su opuesto. Se le definía como barbarie, propiedad, incapacidad, vamos, un simple objeto de comercio. Eran dos mundos, dos categorías que, en sus mentes, era imposible que se tocaran. Y esta forma de pensar no era cosa de cuatro radicales. La compartían los grandes pensadores del momento. Se pensaba que los negros pertenecían a una especie diferente, que su destino cultural era simplemente ser esclavos. Con este marco mental, una revolución de esclavos organizada no es que fuera improbable, es que era, sencillamente, una imposibilidad lógica. No cabía en la cabeza. Y claro, con estas ideas en la cabeza, ¿qué pasó cuando en 1791 empezaron a llegar noticias de Haití? Noticias de un levantamiento de esclavos masivo, coordinado, organizado. Pues que la mente occidental, sencillamente, hizo cortocircuito. No podía procesarlo. Y es que los hechos sobre el terreno iban a una velocidad de vértigo. En agosto del 91, ¡boom!, estalla la insurrección en el norte. Apenas 2 años después, la situación es tal que el comisionado francés se ve obligado a abolir la esclavitud para intentar conseguir aliados. Y ya en enero de 1804 se proclama la independencia de Haití. La realidad iba muchísimo más deprisa que las ideas de los filósofos en Europa. La reacción de la gente de la época, incluso de los que estaban en contra de la esclavitud, fue de incredulidad total. Fijaos en lo que decía Brissot en 1791. Es simplemente imposible que 50.000 de ellos se hayan puesto de acuerdo tan rápido. Descartaban las noticias, las veían como bulos, porque no podían aceptar que su imagen de los esclavos chocara de frente con la realidad de una revolución organizada y estratégica. Así que se pusieron a buscar explicaciones alternativas, las que fueran. ¿Una conspiración de los monárquicos? ¿Manipulación desde el extranjero? ¿Un simple estallido de caos sin sentido? Cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa era más fácil de creer que la simple verdad que era una auténtica revolución. Sencillamente no tenían una casilla mental donde meter algo así. Y con esto llegamos al núcleo de todo el asunto, al corazón del silencio. La revolución haitiana no se silenció porque no hubiera pruebas de que estaba ocurriendo. Claro que las había. Se silenció porque rompía todos los esquemas, todas las categorías fundamentales con las que el pensamiento occidental entendía el mundo. Era, en el sentido más literal de la palabra, impensable. Y claro, esta idea de que era algo impensable no se quedó solo en el momento en que pasó. ¿Qué va? Se fue solidificando, se convirtió en la base de cómo se contaría la historia después. Y se hizo a través de 2 fórmulas, 2 estrategias de silenciamiento súper eficaces. Trujot las identifica muy bien.
La primera es el borrado, es decir, hacer como que nunca ocurrió, omitirlo por completo de los libros. La segunda es la trivialización. Vale, sí, mencionarlo, pero quitándole toda la importancia, vaciándolo de su contenido revolucionario. Son dos maneras distintas, pero igual de efectivas, de crear silencio. Y la trivialización se ve muy bien en el lenguaje que se usa. En vez de revolución se le llama revuelta o insurrección. Se describe como un lío sangriento o simplemente caos. Si se habla de su éxito, se atribuye a la suerte o a que la fiebre amarilla mató a los soldados franceses. O, la más común, se presenta como un simple efecto secundario, una nota a pie de página de la Revolución Francesa. Con estas palabras se le quita toda la genialidad estratégica, todos sus objetivos políticos y su increíble importancia en la historia mundial. Y todo esto nos lleva a la quinta y última parte, al poder de silenciar. Porque aquí está la conclusión clave. La historia no es solo un registro de lo que pasó, es sobre todo una cuestión de quién tiene el poder para contar esa historia. ¿Y por qué importa todo esto? Pues por varias razones fundamentales. Primero, nos enseña que la historia no es algo que encontramos, sino algo que se construye, que se produce activamente. Segundo, que en esa construcción el poder es el que decide qué relatos se convierten en hechos y cuáles se entierran en el olvido. Esos silencios, por tanto, no son casualidades, son creados. Y finalmente, lo que una sociedad considera impensable nos dice muchísimo sobre los límites de su forma de ver el mundo. Así que nos vamos con una pregunta que da para pensar y mucho. ¿Qué otras historias impensables, como la de Haití, han sido borradas de nuestro pasado? Y quizá más importante, ¿cuáles están siendo silenciadas ahora mismo, en nuestro presente? Es una reflexión potente, pensar en todos esos fantasmas que quizás siguen esperando ahí, en los márgenes de la historia que nos han contado.